para, como dijo, nuestro pastor lo ha dicho aquí, que a él le dijeron: mira, ahí va tu diezmo en un ring de un carro. O una persona una vez dijo, cuando se estaba yendo de la iglesia, fue ante el pastor y le dijo: quiero que me regrese todos los diezmos. Y de veras es real. O sea, yo estuve con ese pastor y le fue a decir: ¿sabe qué? Me voy de la iglesia, pero quiero que me dé todos los diezmos que yo di. Entonces la pregunta es: ¿será que lo estamos haciendo para Dios? Miren, Malaquías 3:10 es un versículo muy leído, casi siempre lo ministramos. Dice en la versión o la traducción Nueva Biblia al Día, dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Explicaba, creo que ayer estaba hablando con unos hermanos, incluso en la reunión del martes pasado, hablaba en la reunión de varones, decía acerca del círculo vicioso que se forma, y también un círculo virtuoso que se forma con el diezmo. Les explico a qué me refiero. Hay veces que las personas dicen: yo no diezmo porque no me alcanza. Entonces se hace un círculo: no diezma porque no le alcanza, y no le alcanza porque no diezma. Entonces, si usted se ve, se hace un círculo vicioso. Entonces hasta que se rompe ese círculo, entonces, pero uno tiene que ir en contra de la corriente. Cuando le digo un círculo virtuoso es, dice la palabra: y traedme los diezmos, las ofrendas, lo estoy parafraseando, y habrá alimento en mi casa. Entonces, sí, círculo virtuoso: diezmamos y hay alimento y diezmamos. Aquí no se trata de sacarle su dinero, se trata de que usted sea bendecido. Mire, si no es usted, hermano y hermana, alguien más va a utilizar al Señor. Pero me voy a ir de la iglesia y a ver cómo le hacen para pagar ese templo. 2, 3, 7 mil le dijo a Elías: he guardado que no han doblado sus rodillas. No lo digo por usted. O sea, si alguien piensa, dice: no, mi diezmo, sí, gloria a Dios, pero Dios lo hace para bendecirnos. Cuando Dios llamó a nuestro pastor, no lo llamó porque había 100 personas millonarias a este lugar. Lo llamó por fe, y después usted vino. O sea, Él no vino por usted, usted vino porque había palabra a través de Él. Entonces el diezmo no es para nuestro pastor. Amén. Yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y vamos a bendecir las ofrendas, los diezmos, y vamos a darle gracias a Dios. Y créale a Dios, no crea lo que dicen afuera, porque las leyes están en contra de Dios últimamente. Todos quieren agradar a los hombres menos a Dios, pero nosotros queremos agradar a Dios, y Dios nos va a dar agrado, si es necesario, ante los hombres también. En el nombre de Jesús, Padre, venimos en esta mañana entregando, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, oh Dios. Sabemos, oh Dios, que tú las utilizas para pagar, oh Dios, el templo y muchas cosas más que se necesitan, pero nosotros las traemos con alegría, oh Dios, confesando que tú eres nuestro Dios y que tú suplirás todo conforme os falte y conforme a tus riquezas sin gloria, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que aquel que no tiene lo bendigas para que tenga y dé, Señor. Y aquel que tiene, Señor, pueda romper ese círculo, Señor, y dar con alegría, Padre. En el nombre de Jesús. Puede pasar con alegría y con gozo.
Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Puede usted dar un fuerte gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Pueden descender, mis amados hermanos, esta mañana tarde. Acuérdese que esta mañana nos vamos a sentar a la mesa. Amén. ¿Cuántos se han preparado? Vaya, qué bueno, hermano, qué bueno que usted y yo nos estamos preparando para sentarnos a la mesa del Señor. Amén. Dice usted amén. No muy bueno. ¿Qué le pasaría? ¿Mucha carne ayer? ¿Está usted preparado para sentarse a la mesa hoy? Vaya, qué bueno. Tiene ganas, ¿verdad? Tiene deseos. Bueno, qué bueno, porque fíjese que yo también tengo deseos, no de carne, ¿verdad? Ya me quedé. Ayer me peleé con un steak, hermano, en la noche, y todavía me está pateando ese steak. Me está ganando. Pero no crea. Pero, hermano, fíjese que tengo un deseo enorme de compartirle esta mañana un tema. Fíjese que el Señor venía hablando, y realmente el Señor me sorprende a veces, hermano, cómo el Señor tiene control de todo, ¿verdad? Fíjese que a veces, hermano, uno como ministro trata, hermano, siempre de buscar la mayoría de veces, hermano, la dirección de parte de Dios hacia dónde o qué palabra es la que va uno a traer al pueblo. Y fíjese, hermano, que venía en esta semana, ¿verdad?, viendo qué era, y el Señor puso un tema. Y realmente cuando escuché esta mañana al apóstol, hermano, brinqué, hermano, porque le cuento, hoy temprano el Señor me levanta, ¿verdad? A mí me levanta a veces el Señor cuando no recibo algo temprano. Y a las 5 de la mañana, hermano, estaba ya en pie, me levanté y, hermano, me puse a estudiar y a hacer lo que le quiero comentar. Pero, hermano, después ya escuchando al apóstol esta mañana, entonces, hermano, pude entender y digo yo, definitivamente el Señor está en el asunto. Él empezó a hablar, hermano, acerca de los ambientes, acerca, hermano, de las atmósferas espirituales, amén, que se mueven. Y también, hermano, llegando aquí, puedo escuchar, hermano, a hermano Rafa cuando estaba dirigiendo, y comenzamos el servicio y dice, empecemos a tomar autoridad y ver lo que son los ambientes y las atmósferas espirituales. Entonces, hermano, realmente a mí me dije yo, Señor, realmente tú quieres que yo hable acerca de esto, tú quieres que yo hable de esto. Y entonces, hermano, pues yo quiero hablarle de lo que son los ambientes, de lo que es las atmósferas espirituales, si este aparatito me lo permite, ¿verdad? Y entonces, hermano, hablando de eso, escuchamos y hemos entendido, hermano, realmente que el ambiente y las atmósferas espirituales son bien interesantes, hermano, que las podamos entender, que las podamos ver, hermano, porque las manifestaciones que tenemos en este tiempo, hermano, y específicamente, hermano, por lo que está atravesando esta nación, por lo que están atravesando otras naciones, hermano, quiere decir que hay un espíritu, hermano, perdóneme, un espíritu muy fuerte, potestades muy fuertes, hermano, en las cuales estamos viendo que se están manifestando, hermano, de una manera extraordinaria, de una manera terrible. Y realmente el espíritu jezabélico, el espíritu, hermano, apocalíptico de este tiempo está avanzando, hermano, de una manera estruendosa, de una manera, hermano, digamos, destructiva, de una manera divisoria sobre las naciones, específicamente, hermano, sobre esta nación y sobre las naciones, hermano, que son como punta de lanza, naciones de primer mundo, amén, que tienen influencia, digamos, en poner leyes, en poner, hermano, modas, estereotipos. Se mueven estos ambientes y estas atmósferas. Fíjese que en el área que nosotros vivimos, hermano, perdóneme que le hable, pero en el área que nosotros vivimos, San Francisco, es una de las ciudades, hermano, punta de lanza en toda la nación de Estados Unidos. No sé si usted lo sabía, ¿verdad? No solo en el homosexualismo como lo conocemos, pero en leyes, en libertinajes. Usted sabe que la guerra de Vietnam y las protestas, hermano, en esa época el movimiento hippie inició aquí en San Francisco, específicamente en Ashbury. Si usted conoce esa área, Ashbury Heights, ¿verdad? En esas áreas de por ahí,
muchos, hermano, de las cosas, la primera iglesia satánica, etcétera, hermano, en San Francisco. O sea, San Francisco ha sido una punta de lanza en cosas. Estados Unidos es una de los países, hermano, que vemos, se le conoce como la potencia mundial. Estados Unidos lanza, hermano, una ley en la cual permite casamientos, hermano, entonces, y no permite casamientos cualquiera, sino casamientos antinaturales. Hoy estaba leyendo, no hoy precisamente, pero hace algunos días estaba leyendo, hermano, que Suiza va a ser el primer país que va a aprobar una ley. Hermano, escuche esa ley tan sucia, en la cual va a permitir que padres puedan tener relaciones con sus hijos. O sea, que se puedan casar con sus hijas. Sí, totalmente, ¿verdad? Pero vemos, hermano, entonces cómo es posible que todo esto se esté degradando. Pero fundamentalmente lo que le quiero decir es de que hay un ambiente, entonces. Hay algo, hermano, que se posa sobre ciertos lugares que hermano, cambia el ambiente en el lugar o en las personas que estamos. Yo le he enseñado a usted algunas cosas, hermano, pero para entrar en detalles yo quiero que usted me acompañe. Si usted trajo su Biblia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no abrimos nuestra Biblia en Primera de Samuel? Primera de Samuel, capítulo número 7. Vamos a leer algunos versículos ahí, ¿verdad? No se preocupe, yo los voy a ir poniendo ahí, pero yo quiero que usted también vaya leyendo en su Biblia para que usted pueda ir viendo esto, ¿verdad? Entonces dice Primera de Samuel capítulo número 7, versículo 10, dice: mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Escuche: mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos, los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Sigue el siguiente versículo y dice: saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car, que se le vaya quedando. Bet-car. Luego dice versículo el siguiente: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer o Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. De ahí dice: los filisteos fueron sometidos y no volvieron más de entre de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Entonces fíjense, hermano, cómo había un ambiente, había una situación, hermano, en las cuales había un ataque, había una pelea del pueblo de los filisteos en contra del pueblo de Israel. Resulta, hermano, entonces que hay un profeta. Usted sabe que había un profeta, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese profeta? Samuel, un hombre de Dios. Entonces, hermano, él era uno de los jueces que había en ese tiempo en Israel. Un hombre de Dios en el cual había dabar, había palabras sobre él, había una palabra profética, se movía el Espíritu de Dios sobre Samuel. Y viene Samuel, hermano, y entonces, fíjese, de ahí lo vamos a ir viendo adelante, pero cómo cambia el ambiente, hermano, con algo que hace Samuel. Fíjese que al principio de este pasaje, hermano, vemos cómo un pueblo filisteo sale a atacar a Israel. El Señor interviene de una manera, hermano, milagrosa. Dice: truena el Señor con gran estruendo. Ahora yo me imagino, hermano, ¿qué tipo de sonido haber hecho esto que ha de haber confundido a los filisteos? Yo no sé si usted se puede imaginar qué tipo de estruendo haber hecho el Señor. Mire, si cuando truena aquí, hermano, cuando llovía, porque yo creo que ya no ha llovido en mucho tiempo, ¿verdad? Pero, hermano, cuando truena, y hay aquellos, hermano, aquellos de primero el relámpago, de ahí el trueno, hermano, a veces se asusta uno, ¿verdad? Qué fuerte. ¿Cómo haber sido este trueno, hermano, o este sonido cuando Dios, hermano, confunde a un pueblo por completo, a un ejército filisteo, hermano? Entonces, ese trueno, esa marca, hermano, que Dios hizo, cambió un ambiente por completo. Porque luego dice entonces, mire, hermano, entonces los filisteos se estaban preparando para pelear contra Israel, y saliendo de Mizpa los hombres de Israel, hermano, escuche,
persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces, ¿cuál fue el cambio que hubo en ese instante? Ayúdenme, por favor. De ser víctimas de un ataque, ¿a qué pasó? A ser perseguidores de un pueblo. O sea, de estar esperando ellos un ataque de los filisteos, cambian, hermano, a ser ellos los que iban a atacar y a derrotar, dice, a los filisteos. En ese instante, en medio de un lugar que se llamaba Bet-car, viene Samuel, agarra una piedra y le dice, ya no es más Bet-car, ahora se llama Ebenezer. Eso es lo que dice esta versión, roca de ayuda. Y es lo que todos, ¿verdad? Hemos entendido. Algunos dicen, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es otra traducción. Entonces, hermanos, vemos cómo el ambiente cambió con un trueno de Dios. Pero aparte de eso, hermano, hubo un hombre bajo unción, bajo el poder del Espíritu, que cambia el ambiente de un lugar. Entonces, mire, yo lo que quiero hablarle es esto, el cambio de tu ambiente. Porque, hermano, hay ambientes que traen influencia sobre nuestras vidas. Hay, hermano, escúcheme, hay atmósferas que traen, hermano, influencia en tu vida y en la mía. Entonces, quiero hablarle, mire pues, ¿qué es una atmósfera? ¿Qué es una atmósfera espiritual? Que es la que yo quiero hablarle. La atmósfera, hermano, escúcheme, es un rebote de influencia que un espíritu envía sobre un lugar o una persona. Si es algo, hermano, que no importa que respondamos, sea bueno o sea malo. Es algo, hermano, que está en el ambiente espiritual y que trae, hermano, puede ser una influencia buena o una influencia mala. Y de preferencia, pues todos queremos que sea buena. La situación que cuando respondes a esa influencia espiritual, respondes a una esfera que intenta crear un ambiente o negativo o positivo. Entonces la esfera o el ambiente, hermano, puede ser donde tú y yo nos movamos. Y ese ambiente por lo regular es influenciado por un mundo espiritual que tú y yo tal vez no lo vemos, pero, hermano, existe. Y porque existe puede traer una influencia sobre tu vida. Y escucha, puede traer influencia aún, hermano, a tu recámara, a tu casa, aún en un lugar, en una región. ¿Qué es, escúchame, qué es el ambiente que puede estar en tu hogar? ¿Qué ambiente puede haber en tu casa? ¿Qué ambiente puede haber, hermano, aún en nuestra recámara? ¿Qué ambiente puede haber en nuestro lugar de trabajo? ¿Qué ambiente puede haber en la ciudad que tú habitas? ¿Qué es lo que gobierna esa ciudad? ¿Qué es lo que gobierna ese ambiente? Entonces, eso, hermano, el ambiente y eso que gobierna provoca que haya una atmósfera alrededor que trae una influencia buena o una influencia mala. Puede traer una influencia positiva o una influencia negativa. Entonces, avancemos. Ejemplo de transformar una atmósfera. Esto lo encontré, mire, hermano, yo creo que usted me va a entender. ¿Quiénes han ido a Las Vegas? Levánteme la mano. Pero así no, sin mentir, así, no tenga temor, no le voy a decir nada. Mire, yo estuve en Las Vegas hace como 2 años, pero estuve, fíjese que en un retiro de pastores. Y estuve en un hotel, mire, del hotel a la iglesia, de la iglesia al hotel. Así estuvimos, o sea que no me pregunte si conocí o no conocí. No conocí. Fui, pero no conocí. Y el ambiente, fíjense que a mí nunca me ha gustado el olor a cigarro. Para mí ha sido como una patada en el hígado. Nunca me ha gustado el olor a cigarro. Y ahí pues se puede fumar, se puede estar ahí, hermano. Entonces para mí, imagínense, pasar por el lobby del hotel y todo eso era
casi pasar así, mire. Y toda la gente, pues como se le queda viendo a uno, ¿verdad? Así todo raro. Y para qué viene entonces aquí, etcétera. Pero bueno, no le vine a hablar de eso. Le vine a hablar entonces, mire, cómo empezó esa ciudad. Una ciudad linda, ¿verdad? Sí. Luces, etcétera, etcétera. Pero mire cómo fue transformado este ambiente. La ciudad de Las Vegas tiene un clima desértico, con muy poca lluvia y extremadamente cálido. La temperatura mínima es en el verano 110 grados, o sea 40 grados centígrados. Son habituales entre los meses de mayo a septiembre. En algunos momentos puede llegar hasta 115. Ya se imagina cómo será eso de caliente. ¿A usted le gustaría? Bueno, yo sé que hay algunos hermanos que han vivido en Las Vegas. Hermano Juan Carlos, usted vivió allá, ¿verdad? Por eso es que mire, a él le gusta mucho ahora California. Pero mire, usted se pudiese imaginar, hermano, viviendo en una ciudad de 110 grados. Sí, mire, yo que vivo aquí, cuando llega a 90, 95, estoy que, Dios mío, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? Ahora, 110 grados, ¿qué hace uno? Pero escúcheme, ¿quién podría imaginarse que en un lugar desértico y con altas temperaturas se convirtiera hoy en el lugar turístico más visitado en todos los Estados Unidos hasta el día de hoy? ¿Usted se pudiera imaginar eso? Pero bueno, hubo un hombre, por supuesto no un hombre de Dios. Las Vegas es conocida como la ciudad del pecado, que en inglés, ¿cómo sería? Sin City se le conoce, la ciudad del pecado. Pero mire cómo nació. Yo no sé si usted ha escuchado esta historia, pero déjeme ponerle esta historia. En Las Vegas en 1931 tenía ya legalizados los juegos, apuestas, y después de la Segunda Guerra Mundial llega a Las Vegas aproximadamente en el año 1946. Tal vez alguno de aquí se acuerda, yo todavía no había nacido. Dice que llegó alguien que se llamaba Benjamin Bugsy Siegel, un gángster quien trabajaba bajo las órdenes de otro gángster llamado Meyer Lansky. Benjamin Bugsy Siegel, con $6 millones, abre el primer hotel llamado Flamingo. Y hermano, eso fue un auge. Algo, hermano, que movió a todo el desierto de Las Vegas a un boom económico. Pero resulta que a este Bugsy lo asesinaron. Y su socio, Meyer Lansky, quedó al frente de todo, abriendo otros hoteles con la misma característica, abriendo la puerta a otros inversionistas y convirtiendo lo que hoy es Las Vegas, la ciudad del pecado. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto, hermano? Hoy en día esa región atrae anualmente a gente de todo el mundo que, sin importar las temperaturas, llegan ahí a gastar grandes cantidades de dinero o mínimas cantidades de dinero. Pero ¿qué fue lo que cambió? Escúcheme. ¿Qué fue lo que cambió un desierto en una ciudad, hermano, de las más modernas y de las más visitadas? El ambiente de pecado, la atmósfera de pecado. ¿Pero de quién fue la idea? ¿A quién se le ocurrió decir, voy a ir al desierto? Voy a poner una ciudad ahí, voy a poner casinos, voy a poner hoteles y voy a hacer algo bonito? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo? Bueno, a un ser humano, a un gángster. Pero ¿quién lo influenció para tener una idea de esas? Entonces mire pues, cómo un espíritu negativo puede influenciar en una persona a que haga algo extraordinario. Hoy en día usted conoce Las Vegas. La prostitución, hermano, perdóneme, es legal. Licor, etcétera. Usted conoce, usted sabe, no le tengo que contar. Pero hermano, ahí se hacen las peleas, los eventos extraordinarios, peleas de box, hermano, eventos, bueno, gran cantidad. Mire lo que hace, hermano, un ambiente cuando cambia realmente o es cambiado por alguien que es influenciado por una atmósfera o por un espíritu negativo. Ahora imaginémonos
Si esto, hermano, lo hizo, perdóneme, si esto lo hizo una persona, veámoslo del punto espiritual y positivo para Dios. El hombre y la mujer que se dejan influenciar por el Espíritu de Dios pueden cambiar la atmósfera espiritual del entorno de su casa, del entorno de su trabajo, de la iglesia, de la ciudad y de las familias. Bueno, ¿qué dice usted? ¿Puede o no puede? Entonces, mire, usted y yo, hermano, podemos cambiar ambientes si nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo de Dios. Si nos dejamos influenciar por el Espíritu de Dios, no importa dónde usted se mueva o dónde camine, usted puede crear una atmósfera diferente a donde está caminando o donde se está moviendo. Entonces, mire, Samuel comprendió, hermano, que tenía que cambiar algo que estaba establecido, porque era una ciudad, Bet-car era una ciudad que le pertenecía a los filisteos, e Israel la conquistó, y él tenía que cambiar el ambiente de Bet-car por el ambiente de Ebenezer. Entonces, ¿cómo lo hizo? Yo quiero, pues, Samuel fue un hombre especial para Dios porque cambia la atmósfera de los lugares o de las regiones de Bet-car en Ebenezer. Ahora, tendríamos que saber qué es lo que significa Bet-car o qué es lo que significa también Ebenezer. Escuche, volvamos a la carga. Los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-car. Los vencieron. Samuel tomó una piedra, los puso entre los pueblos de Mizpa y Sen y llamó a Ebenezer, pues declaró: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y Dios hizo que todos, para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado mientras Samuel vivió. Dios mostró su poder contra los filisteos y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. ¿Por qué ya no volvieron a invadir la tierra de Israel? Se cambió el ambiente, se cambió el nombre. ¿Qué más? La mano de Jehová estuvo ahí. Pero aquí dice algo, mire. ¿Mientras qué? O sea que mientras había un hombre de Dios, no hubo un ataque. Porque Samuel, que era un hombre que era muy especial para Dios, vivía ahí. Y mientras Samuel estaba ministrando en la presencia de Dios, había un ambiente totalmente diferente. Había un ambiente, hermano, diferente en el cual estaban ellos. Y mientras estaba Samuel en la presencia de Dios y ministraba, los filisteos no volvieron a atacar a Israel. O sea, el cambio, hermano, escúcheme, de Bet-car a Ebenezer, más un hombre que le servía a Dios, un hombre que buscaba a Dios, el ambiente total, hermano, cambió por completo. La atmósfera fue cambiada y mire, Dios mostraba su poder contra los filisteos. Quiere decir que los filisteos se querían levantar nuevamente y el Señor y ahí van para atrás. O sea, mira el poder que hay, hermano, cuando usted y yo dejamos que el Señor nos ayude a cambiar el ambiente en casa, en la iglesia. Mire, ¿a cuánto no nos gustaría cambiar el ambiente en nuestra casa? A veces hay ambientes bien ásperos en las casas, en las familias. ¿Quién dijo ríspidos? Hermano Luisito. Bueno, algo así, lo que él dijo. Pleitos, luchas, acusaciones, maldiciones. Bueno, traigámoslo a la iglesia también, al trabajo. Entonces vemos, hermano, que hay ambientes que pueden ser cambiados. Hay jefes que pueden estar oprimiendo al pueblo. Hay jefes que te pueden estar oprimiendo. Pero si tú eres un hombre y una mujer que busca a Dios y le sirve a Dios, créeme que hay poder en Cristo Jesús para cambiar ese ambiente. Puede ser que en la escuela te hagan bullying,
porque tú dices que tú eres cristiano, que tú buscas al Señor y que vas a la iglesia. Pero si tú realmente buscas al Señor y te entregas, aún hasta el ambiente en tu escuela puede cambiar. En tu trabajo, en la casa, puede ser transformado. Entonces, veamos esto. ¿Qué significa Betkar? Significa en el sentido de gordo. Escúcheme. Carnero, como un carnero crecido y gordo. Significa también como un carnero que topa, que es de pegar, de golpear. También significa como un potrero para las ovejas. También significa un cojín o una silla para camello, como acojinada. Pero también significa carnero y cordero al mismo tiempo. Entonces, si traducimos Bet, significa, hermano, casa. Entonces, si le hacemos la traducción correcta, diríamos que Betkar significa la casa del carnero y el lugar del cordero. Entonces quiere decir que en ese ambiente donde vivían los filisteos en Betkar, había carnero y había cordero. Era una casa dividida, donde había carnero y había cordero. Usted y yo. Por eso es que ¿y qué tiene que ver todo esto, pastor, con Santa Cena? Pues tiene mucho que ver porque nos vamos a sentar a la mesa a comer cordero. Entonces tenemos que comer cordero, no carnero. Yo espero que me vaya entendiendo. Entonces veamos esto pues. Este era un lugar que originalmente pertenecía a los filisteos. Ahora, ¿quiénes eran los filisteos? Filisteos eran inmigrantes que se mueven de un lugar a otro. ¿Y qué significa, hermano, o qué puede tipificar un filisteo en este tiempo? Ayúdeme, por favor, hermano. Un viajero, dice la hermana. ¿Qué más puede tipificar un filisteo? Un impío, dice hermano Josué. Un extranjero. Ahora, déjenme ver. ¿Podrán haber filisteos en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué pueden haber filisteos? Porque los filisteos pueden representar la inestabilidad que la gente constantemente tiene y que los obliga a moverse de un lugar a otro lugar, que los obliga a moverse de una iglesia a otra iglesia, de una ciudad en ciudad, de un trabajo en trabajo. No tienen una estabilidad. Eso es lo que significa un filisteo. Quiere decir de que ellos no tenían, hermano, una ciudad, sino ellos se andaban moviendo. Andaban queriendo tomar ciudad en ciudad, en ciudad, en ciudad. Moverse de un lugar, moverse a otro lugar. Entonces, hermano, eso creaba un espíritu o un ambiente de inestabilidad. Entonces, ¿qué era lo que hizo Samuel? Digo, yo tengo que quitar carnero y cordero de aquí. Y tengo que poner el cordero de Dios en este lugar. Tengo que poner una roca de ayuda y cambiar el nombre de una inestabilidad y poner una roca que ayude al pueblo. Entonces empezó a cambiar ese ambiente. Pero veamos aquí, hermano, porque si no, no voy a terminar. Betkar entonces significa la casa del carnero y el cordero. El carnero, escuche, representa a la naturaleza pecaminosa que se opone a la naturaleza de inocencia y pureza del cordero. Son dos animales, hermano, que no se parecen. Dos animales, hermano. El carnero, hermano, es algo más tosco, más ríspido, dijo el hermano. Los egipcios, escuche, tenían un dios que tenía cabeza de carnero y cuerpo de hombre, que era el dios Amón. Y para los egipcios el carnero era mayor que el cordero. Los egipcios odiaban las ovejas y a los pastores. ¿Usted sabía eso? Entonces, ¿qué estamos hablando, hermano, cuando hablamos de Egipto? ¿Qué hablamos cuando hablamos de los egipcios? Ayúdenme, usted ha estudiado.
del mundo. ¿Qué más? Del mundo sin Dios. Esclavitud. Entonces, mire, hermano, cómo el mundo cree que es mayor que el Cordero. Cómo Egipto no le gustan las ovejas. ¿Por qué cree que el mundo no le gusta? Perdóneme, no le gusta a usted como ovejita. ¿Por qué quiere, hermano, comerse a las ovejitas? Porque no le gusta. Y dice Génesis capítulo 46, 34: decidle que siempre os habéis ocupado en cuidar ganado, al igual que vuestros antepasados. Así podréis estableceros en la ciudad de Gosén, pues los egipcios odian el oficio de los pastores. Entonces, mire, hermano, qué ambiente que hay bien ríspido en contra del evangelio en estos días, porque el mundo odia lo que es el evangelio y lo que es el oficio pastoral. Entonces, hermano, usted y yo nos estamos enfrentando a un ambiente que de por sí ya es hostil para el cristiano, para el creyente. No digamos ahora, hermano, con el ambiente y las potestades y la atmósfera que se está desarrollando a nivel mundial. Usted y yo debemos estar más alerta en este último tiempo de lo que estábamos hace unos años atrás. Porque, hermano, el ataque ciertamente está arreciando. El ataque y la persecución a la iglesia está cada día más cerca, más latente y más fuerte. Yo no sé si usted ha visto los videos en la ciudad de Seattle, donde habían hermanos predicando y una turba que estaba celebrando que habían ganado esta ley, van, hermano, y los agarran a golpes. O sea, ya no hubo un respeto. Entonces estamos viendo que esto, hermano, ya se está llevando como más directo. Y usted y yo, hermano, debemos estar preparados para esto. Dice, carnero y cordero representan una atmósfera de división. Carnero por un lado, cordero por otro lado. Una de las herencias o de las heredades que se deben de cambiar es la atmósfera de divisiones. La realidad es que muchos de nosotros, hermanos, podemos haber recibido divisiones o heredad de divisiones como las familias. Por ejemplo, divisiones en divorcios, en separaciones. Y esas, hermanos, son herencias que, aunque muchos las quieran evitar, pero se han mantenido por mucho tiempo. El engaño ha habido en los hogares. El adulterio ha habido en los hogares. El abandono de hijos ha habido en los hogares. Entonces, hermano, aunque no hayamos querido, ha habido siempre, digamos, un ambiente de división, hermano, en las casas. Entonces, vemos que nuestra atmósfera no puede ser casa de carnero y de cordero, sino que debemos ser nosotros casa del Cordero. La atmósfera de carnero debemos de nosotros sacarla de nuestro ambiente, de nuestra casa, y poner una atmósfera de cordero en nuestro hogar. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? Mire, tenemos que seguir viendo esto. Entonces, dice Lucas 11:17, pero conociendo él sus pensamientos les dijo, escuche, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo se derrumba. Esta es la versión de las Américas. Ayúdeme. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje entonces? ¿Algún valiente? Nadie. ¿Qué podemos entender aquí? En la unidad de fuerza. Dos pensamientos. Pero déjeme ir un poquito más allá para que lo podamos entender. La versión textual dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y casa contra casa cae. Ahora lo vamos a ir entendiendo mejor. La versión Torres Amat, y una casa dividida en facciones camina a su ruina.
como que ya lo vamos entendiendo mejor, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice el lenguaje sencillo. El país dice, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Y de ahí dice, si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Ahora como que está un poco más claro este pasaje, ¿verdad? Quiere decir que si entre nosotros hay división, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, si en nuestro hogar hay división, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, destrucción, controversia. Su silencio me deja bien qué pensar, ¿verdad? Porque usted y yo creo que nos estamos examinando. Podemos estar en el mismo hogar, en la misma casa, en la misma cama y estar divididos. Y entonces dice la Biblia, no digo yo, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Destrucción. Entonces, si en este país hoy nos estamos peleando, ¿cuál es el final de este país? Destrucción. Si en nuestra casa hoy, la última versión, la del lenguaje sencillo, dice, si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Quiere decir, hermano, que si yo estoy peleando con los de mi casa, el fin de mi familia es una gran bendición. ¿O qué será? Una gran destrucción. Quiere decir, hermano, que entonces tenemos que pelear por mantener nuestra casa unida. Porque si no, hermano, mire, si solo vivimos agarrándonos como perros y gatos en la casa, el final de esa familia va a ser una destrucción total. Mire qué bueno. Si, hermano, en una iglesia estamos peleando, ¿cuál será el final de esa iglesia? Entonces, mire, hermano, perdóneme. El final de este tiempo, hermano, perdóneme que me meta ahí, pues, para no quedarme afuera. Pero se está peleando iglesia contra iglesia. ¿Quién tiene la verdad? Yo tengo la verdad. Tú no tienes la verdad, yo sí la tengo. ¿Cuál es el final del cuerpo de Cristo? Perdónenme, el cuerpo místico. Algunos es destrucción, pero los que están en Cristo Jesús y mantienen la unidad, mantienen la sana doctrina y ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, un pueblo unido va a ser un cuerpo unido. Acuérdese que el cáncer y lo que no sirve, el Señor lo separa. Entonces, hermano, tenemos que cuidarnos nosotros, porque nuestra familia corre peligro, nuestro matrimonio corre peligro, nuestros hijos corren peligro. Si nuestros hijos miran que los papás están divididos, ellos corren peligro. Ellos corren peligro. Y luego, hermano, perdóneme, no lloremos porque nuestros hijos se nos vayan de casa. No lloremos porque nuestros hijos quieran tomar sus propias decisiones y después ya no hacernos caso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sembrado división en ellos. Porque nosotros les hemos dado ejemplos a los cuales ellos, hermano, no quieren imitar o no quieren seguir y quieren escapar de esa realidad. O sea, hermano, mantener nuestra familia unida es asunto suyo y mío. Bueno, no muchos amenes, pero qué bueno. ¿Qué es la atmósfera de la división? La división es un principio babilónico y diabólico. La división es una atmósfera que afecta la unidad de la casa, de la iglesia y de donde nos movamos. La división viene por creerse autosuficiente.
por creerse que ya lo sabemos todo, que ya lo podemos todo, hermano, y que no necesitamos ayuda. La división es la repetición de la iniquidad del portador de la luz llamado Lucifer. ¿Cómo? ¿Por qué le puedo decir esto que es autosuficiencia? Mire lo que le pasó a Luzbel. Dice Isaías 14:12: Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído desde muy alto. Te creías un Dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Fíjese cómo era ese principio. Quiere decir que Satanás o Lucifer empezó creyéndose como un Dios en el cielo, y Dios solo hay uno. Quiso compararse a Dios, hermano, y dice que lo agarraron y vámonos para la tierra. Entonces quiere decir que antes de la caída de una persona está la soberbia y la altivez. Entonces, hermano, y ayúdeme, yo creo que ahí no le tengo que explicar, pero ¿qué significa la soberbia y la altivez? Alguien que me ayude, por favor. Se cree único, que todo lo sabe. Prepotencia, no se sujeta, orgulloso, soberbio. Y de este lado no hay ninguno. Superior. Nadie sabe más que él. Entonces, cuando veamos esos síntomas, pongamos a remojar esto, hermano. Las barbas. ¿Sabe por qué? Porque antes de esa caída viene todo lo que ustedes dijeron. Viene la altivez. No se le puede decir nada, no se le puede dar consejo. Él es mejor que todos, todo lo sabe. ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer lo otro? Hermano, está pronto a venir, mire. Y detrás de él la familia. O sea que debemos de pensar, hermano, que nuestras acciones traen consecuencias. Veamos pues, consecuencias de las divisiones. Le puse algunas nada más. El que divide una iglesia, se le divide más tarde su propia casa o su propia cabeza. ¿Y cómo se divide una iglesia? Con chismes, murmuraciones. ¿Qué más? Por no querer aceptar autoridad. Va, qué bueno que le puedo predicar a hermanos que saben. La división afecta a la unidad familiar, porque el que divide una obra sufrirá la consecuencia de la división también en su propia casa. No se debe apoyar ninguna división para no cargar con ese mismo espíritu de consecuencia. Un divisionista se le conoce como un mutilador del cuerpo. ¿Usted sabe qué es un mutilador? Alguien que corta partes del cuerpo. Entonces, uno que divide se le conoce como un mutilador. Alguien que separa, alguien que corta, alguien que divide. Entonces, hermano, las consecuencias de las divisiones, hermano, que hagamos en lo espiritual, van a tener consecuencias en lo físico. Y las divisiones que hagamos en lo físico van a tener consecuencias espirituales. Mejor machete, estate en tu vaina. ¿Qué significa Babilonia? Babilonia significa, mire pues, la palabra Babilonia en primer lugar significa una confusión por mezcla. Usted lo puede ver en Génesis. Estaban mezclados ahí y ya lo vimos. ¿Quién fue el que construyó Babilonia? Ayúdame usted. No, el famoso Nimrod. Significa confusión por mixtura. Significa que cuando hay mezcla hay confusión. Y viene la palabra de labio partido o labio dividido. Quiere decir que una persona que tiene en su hablar división es influenciado por un espíritu babilónico. Una persona, hermano, que tiene doble lengua, tiene división en su boca. Que habla una cosa delante suya y atrás de usted le está metiendo una puñalada.
Entonces, hermano, ese es un espíritu babilónico. Y aunque usted y yo, hermano, perdóneme, no lo veamos desde ahí, pero aunque usted y yo no lo veamos desde ahí, eso no va a cambiar. Es como que usted y yo querramos tapar el sol con un dedo y lo logremos tapar así, pero no va a cambiar. Entonces lo mismo es un principio babilónico. Y muchas veces, perdóneme, usted y yo hemos hablado mal de alguien a espaldas de esa persona. No me diga, no, pastor, yo nunca he hablado mal de nadie. Bueno, se lo voy a pasar porque no lo conozco. Pero mire, escúcheme, ¿qué le va a pasar a los que están influenciados por un espíritu jezabélico o babilónico? Bueno, destrucción, sí, destrucción. Pero ¿a quién le gustaría que le pagaran el doble? Mire, a mí me gustaría que me doblaran el sueldo en mi trabajo. Pero mire, si yo actúo bajo una influencia de un ambiente espiritual negativo. Dice Apocalipsis 18:6. Hagan con ella todo lo malo que hizo con otros. Háganle pagar el doble de todo lo malo que hizo. Háganle pasar 2 veces por la misma amarga experiencia que otros tuvieron por su culpa. Eso lo dice en la Biblia de lenguaje sencillo. Quiere decir que a los que están influenciados, hermano, les va a tocar doble. Al que no le gusta la acelga y la espinaca, le va a tocar doble porción, doble cucharada. Entonces, mire, hermano, lo que hay que tener de cuidado cuando usted y yo hablamos, o cuando usted y yo actuamos dividiendo, porque nos va a tocar 2 veces, doble porción. En lugar de, pero también mire, ¿qué pasa si actuamos bien? Una doble porción como la de Eliseo en lo espiritual. Pero bueno, esta yo no la quiero, pero se la tengo que enseñar. Ahora veamos entonces lo que le quiero dejar: la casa del Cordero. Porque, hermanos, si ya vimos que la casa del carnero solo me trae división, solo me trae contienda, solo me trae consecuencias, hermano, ¿qué pasa entonces si yo puedo cambiar el ambiente de carnero a ambiente de casa de Cordero? ¿Qué beneficios me trae? Yo quiero los beneficios de la casa de Cordero. Yo espero que usted los quiera también. Pero entonces mire, ¿qué diferencia hay? Veamos. Dice, destruyendo la atmósfera dividida y eligiendo la atmósfera de la casa del Cordero, estaremos eligiendo la unidad, y eso es lo que Dios bendice y lo que Dios, hermano, respalda. Quiere decir que la unidad es algo que Dios respalda, es algo que a Dios le agrada. Éxodo 12:3 dice, escuche: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará consigo ¿qué? Un cordero, no carnero, un cordero, según sus casas paternos, un cordero para cada casa. ¿Qué es lo que hay que tomar entonces para mi casa y para su casa? Cordero. Hoy no vamos a ir a buscar un cordero, porque dice que ya hubo un cordero que pagó por nuestros pecados. Ya hubo un cordero que fue crucificado en la cruz. Un cordero perfecto, sin mancha y sin arruga. El Cordero de Dios. Pero hoy el Cordero de Dios dice que está en un pan y en una copa de vino. Usted y yo tenemos que ir a buscar Cordero en la Santa Cena. Uno por casa, dice. Cada uno busque uno por casa. ¿Usted tiene una casa? ¿Quiénes tienen casa? Bien poquitos. Fíjese que yo, como esta es la casa de Dios, dice, que yo soy templo y morada del Espíritu Santo, yo tengo mi casa. Y mi casa es esta, miren. Aunque no está tan bonita como debería estar mi casa, pero ahí vamos. Pero es la casa de Dios.
Entonces, como es la casa de Dios y aquí habito yo necesito cordero. Ahora, si usted no es casa de Dios, no necesita cordero. Pero si usted es casa de Dios, usted necesita cordero. Entonces, mire los beneficios. Número 1, la casa del cordero es la casa con una atmósfera de la unidad. ¿Y dónde sacamos eso? Mire lo que dice Salmos 133:1, la Biblia en lenguaje sencillo. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos, ¿qué dice? Vivir juntos y en armonía. Dice otra versión, Torres Amat, cuán buena y cuán dulce cosa es vivir los hermanos, ¿qué dice? En mutua unión. Y la versión Nuevo Mundo dice, qué bueno y qué agradable es que los hermanos moren juntos en unidad. Entonces, ¿qué beneficios trae tener cordero en casa? La unidad, la armonía. ¿Por qué tengo que meter cordero yo entonces en mi casa? Para que haya unidad. Ahora, ¿tengo que meter cordero en mi casa donde vivo con mi esposa, con mis hijas? Tengo que meter cordero ahí, porque lo contrario no va a haber unidad. ¿Tiene usted que meter cordero en la casa que habita? ¿Quiere que se acabe la división en su hogar? Meta cordero. Meta cordero. Ahora veamos otra. La casa del cordero es la atmósfera de liberación. ¿Dónde lo vemos? Mire lo que dice pues Éxodo 12:5. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, no carnero, ovejas. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Versículo 7 dice, y tomará parte de la sangre y la pondrán ¿dónde? En 2 postes y en el dintel ¿de dónde? De donde las casas donde lo coman. Quiere decir que si comemos cordero en nuestra casa, va a haber sangre de cordero en las puertas, en los dinteles. Habrá liberación en nuestro hogar, en nuestra casa. Ahora, yo no sé, hermano, pero esto que está aquí es bien importante que usted y yo lo entendamos. Porque si comemos el cordero y tomamos su sangre, hermano, vamos a tener beneficios. El beneficio de la unidad, el beneficio de la liberación, pero también vamos a tener este beneficio. La casa del cordero es la casa con la atmósfera de sanidad. Mire pues, Salmo 105:36 dice, hirió de muerte, está hablando de los que salieron de Israel, de Egipto, de muerte a todos los primogénitos en su tierra y las primicias de toda su fuerza, y lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Quiere decir que también en el cordero hay sanidad de enfermedades, porque no hay, dice, enfermo en medio de las tribus. Y si usted es de la tribu de Israel espiritual, no tiene que haber, por medio de la sangre del cordero, debe haber sanidad y no debe haber enfermedad en medio de nosotros. Pero aparte de eso, escuche, no solo dice, lo sacó con plata y con oro, o sea que también hay bendición, pero también hay sanidad de enfermedades. Y el último, aunque le pudiera dar otro, la casa del cordero es la casa con la atmósfera de éxodo, de salida. Dice, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, escuche, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, Él os librará de mano de quién. Mire, ¿qué beneficio trae entonces el cordero?
acercarse al Señor. Si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, Él nos librará ¿de quién? De los filisteos. Quiere decir que si nos volvemos al Señor, hermano, perdóneme, no sé de qué te tienes que volver tú, yo sé de qué me tengo que volver al Señor. Pero dice, Él los librará del mano de los filisteos. ¿Por qué? Mire, versículo 9. Entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor, ¿qué dice? Le respondió. Quiere decir que cuando usted y yo comemos cordero, hay respuesta de parte de Dios. Entonces, hermano, hay 4 cosas por las cuales usted y yo deberíamos de comer cordero: por liberación, por unidad, por sanidad y por respuesta. Entonces, hermano, esta tarde yo quiero, hermano, que la atmósfera de división es el paso siguiente a la desolación. Si hay división, hay desolación en casa. Debemos de cambiar, hermano, los ambientes en nuestro hogar, de cambiar ambientes y atmósferas en casa. Y una de las maneras que podemos hacerlo nosotros es cuando nos acercamos a la casa del Cordero, a la casa, hermano, que trae bendición a nuestra vida, y empezamos a cambiar la atmósfera que nos rodea. Yo sé que usted es un hombre y una mujer de Dios. ¿No le gustaría cambiar ese ambiente en su hogar? Bueno, tal vez no muchos amenes, pero por los que dijeron amén, ¿no les gustaría a ustedes cambiar ese ambiente? Ver, hermano, cómo en su hogar comienza a haber armonía, cómo en su familia puede haber armonía, hermano. Tal vez su hogar, hermano, está pasando crisis, problemas, pero el Señor quiere cambiar ese ambiente. Póngase de pie. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude, pero también vamos a ministrar Santa Cena. Pero antes de que tomemos la cena, gracias, yo quiero invitar. Primero, hermano, escúcheme. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que quiera recibir a Cristo Jesús esta tarde? Yo quiero invitarle. Antonio, ¿quisiera usted recibir a Cristo esta tarde? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Cristo esta tarde? Le garantizo que no se va a arrepentir, que es la mejor decisión que podamos tener. Es la mejor decisión que podamos tener y que podamos hacer. Quiero invitarle, José Antonio, véngase aquí al frente. Quiero invitar a mi hermano Luis. Ven, ayúdame a orar. Y si lo guías tú en la oración, mientras nosotros vamos a orar. Pero quiero pedirle también a usted, mi hermano, ¿habrá alguien que necesite acercarse al Señor y decirle: Señor, he estado fallando, he estado haciendo cosas desagradables, pero quiero traer unidad a mi vida nuevamente? Quiero ser bendecido, quiero bendecir mi casa, mi matrimonio, mis hijos. ¿Habrá alguien que necesite cordero esta tarde? ¿Habrá alguien que diga: Señor, yo necesito al Cordero de Dios? Levanta tu mano ahí donde estás. Oremos y bendigamos. Padre, bendecimos esta tarde
la vida de, hoy puedo decirlo, de mi hermano Antonio. Tú conoces su vida, conoces su caminar. Te pedimos que tú perdones todas sus ofensas y sus pecados, que inscribas su nombre en el libro de la vida. Te pido por la vida de mi hermano Jorge, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que lo fortalezcas, Señor, en este momento, en lo que él atraviesa, Padre. La situación que pueda estar atravesando, que él tenga el poder y la gracia dentro de él para cambiar el ambiente en su casa, en su hogar, en su familia. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Sobre todos aquellos que hoy están tomando la decisión de tomar cordero. En estos momentos estamos finalizando la transmisión de este precioso servicio, pero no queremos despedirnos sin antes invitarle a que, si para usted ha sido una bendición esta mañana, se comunique con nosotros al siguiente número de teléfono, área 925-864-9784. Una vez más, área 925-864-9784. Deseamos saber de usted y, de ser posible, saludarlo personalmente en un día que usted pueda visitarnos en nuestra congregación. Así también queremos darle la dirección para que nos visite. Estamos ubicados en el 2615 Crow Court de la ciudad de Antioch, California. 2615 Crow Court de la ciudad de Antioch, California. También queremos informarle acerca de nuestros días de servicios, que son el día domingo, 10:30 de la mañana, servicio general. El día miércoles, 7 de la noche, servicio general. Día viernes, noches juveniles, gozándonos con los jóvenes de la congregación a las 7:30 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y deseamos nos sintonice en el próximo servicio. Bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor. ¿Por qué no levanta su mano mientras cantamos y mis hermanos comienzan a repartir?